Como toda cordillera tiene dos lados, dos pendientes, al caer el agua se desvía a un lado y se desvía a otro. Lo que hace posible la formación, profesor, de ríos en diversas direcciones. Y alrededor de cada río, la correspondiente cuenca fluvial. ¿Y qué cosa entonces está ocurriendo? Lo que conocemos como la separación de las aguas, divorcio de aguas o divorcio aparte. Como la cordillera es un espacio que se encuentra entre dos ríos, entre dos sistemas fluviales, el área que ocupa correspondientemente este sistema montañoso, se le llama justamente el interfluvio. Y el interfluvio que está entre ríos cumple la función de separar a las aguas, rol conocido, ya lo mencioné, como divorcio aparte. Esto, jóvenes, lo vamos a aplicar en nuestro país con la divisoria de agua, separación de agua, divorcio aquarium, divorcio de agua. Y esto ocasiona, jóvenes, que los ríos vayan a tomar direcciones opuestas, viendo sus aguas a un colector común. Ese colector, profesor, común puede ser un océano, un lago, un río más grande. Es ahí donde nacen las tres grandes vertientes hidrográficas en este. Vamos a empezar con la primera, profesor, que son 53 ríos desde Tumbes hasta Tacna, que van a desembocar, vertir sus aguas en el océano de mayor superficie, que es el Pacífico. Usted me mencionará las características de la vertiente del Pacífico. La primera, profe, se localiza hacia la izquierda del Perú, en la parte oeste, en el sector occidental. La segunda, estos ríos vienen a contener, primero, el 22% de la superficie total del país y tienen el 1,5% del total de las aguas, que se llama el caudal. Esta vertiente son ríos que nacen en la tierra y terminan en el mar. O sea, vienen desde 6.000 hasta los 0 metros. Esta parte final de los ríos se llama desembocadura. Los ríos de la vertiente del Pacífico tienen la desembocadura más baja, llegan a los 0 metros. Y algo fundamental, profesor, es la vertiente que presenta a 20 millones del total de 31 millones de habitantes que tiene nuestro Perú. Por eso es la región hidrográfica más poblada. ¿Correcto? Ahí está, profesor, la vertiente del Pacífico. Profesor, la segunda. Tenemos más de 1.000 ríos que van a vertir sus aguas en el Amazonas. Y el Amazonas, luego de atravesar 3 países, que usted ya lo sabe, son Perú, Colombia y Brasil, desemboca en el océano Atlántico. Vertiente hidrográfica del Atlántico. Bueno, profe, se localiza en la parte intermedia este, o sea, jóvenes, en la parte central y oriental del territorio peruano. Esta vertiente del Atlántico es la de mayor extensión. Contiene el 74% del total de superficie nacional y va a cobijar al 98% del total de agua, también llamado aforo o débito. 98% del caudal de los ríos en el Perú. Profe, hay algo importante por mencionar. Esta vertiente, jóvenes, del Pacífico y del Atlántico se forma relieves con potencial libre. ¿Cuáles son esos relieves con potencial libre? Un relieve de la tierra y un relieve de la selva alta. Es importante. ¿Cuáles son, señores, esos relieves? ¿En cuál de los dos hay mayor generación de los? Por eso, profesor, de que estos ríos de la vertiente del Atlántico son los que producen la mayor cantidad de energía,
mayor generación. Mire, os olvida de que aquí está la central hidroeléctrica más grande. ¿Cómo se llama? La Mantura, ¿eh? Digamos pues, después de la vertiente del Atlántico, viene la región número 3. Una veintena de ríos que van a desembocar en el lago navegable más al oeste. La olla de Titicaca, para empezar, le tengo que colocar que se localiza en la parte sureste o suroriental. En el departamento de Puno, en la frontera con Bolivia. Contiene al 4% de la superficie del país y cobija, profesor, a solo un 0,5% del aforo del débito del caudal total de los ríos. Esta, profe, es la región hidrográfica donde los ríos nacen a 6.000 metros y van a desembocar en el lago Titicaca a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Las desembocaduras más altas. Así como también, profesor, solo tiene a 1 millón de los 31 millones de habitantes totales del Perú. Es la región hidrográfica menos poblada. ¿Okay? Esto, señores, es lo elemental que usted debe recordar para a partir de acá empezar, profe, con la definición, con el detalle de las 3 regiones de ríos en nuestro país. La primera, profesor, es la vertiente hidrográfica del Océano Pacífico. Profe, situemos entonces. 1. ¿Cuáles son las características? Recordaremos que presenta la vertiente del mar. A ver, señores. ¿Dónde nacen los ríos? ¿Dónde tienen su formación, señores, los ríos en el Perú? En la cordillera. Pero específicamente, si son los del Pacífico, tienen su nacimiento en la cadena occidental peruana. ¿Cierto? Cadena occidental del Perú. Profe, pero que yo sepa, no todos los ríos nacen en el Perú. Claro, hay 3 ríos que son la excepción. ¿Cuáles son, jóvenes, esos ríos? Usted lo tiene que saber, alumnos. ¿Cuáles son? El río Zarumilla, el río Tumbes, que tiene otro nombre, alumno, también se le va a llamar Cuyango, y el siguiente es el río Chira, que también se le llama Catamal. ¿Correcto? Estos ríos, profesor, tanto el Zarumilla, tanto el Tumbes como el Chira, van a ser su naciente en la cadena occidental. Profe, pero no me había dicho que no nacían en la cadena occidental, pero no de Perú, sino del territorio ecuatoriano, con ríos binacionales. Cuyango, Catamayo le dice Ecuador. Y Zarumilla sigue en ambos. Alimentación. ¿Se oye bien la buena luz? Oye, ¿qué significa esto? Lluvia. ¿Qué significa esto? Nieve, granizo. ¿Qué significa esto, señores? Deshielos. ¿Cuándo llueve? ¿Cuándo llueve más, señores? Verano. Nieve, granizo. Invierno. Deshielos. Recorrido. El río va de este a oeste. Ah, profesor, qué fácil. Esto se llama recorrido transversal. Profe, todos los ríos van de este a oeste. No, tú sabes que por ahí algunos que se le da la contra. Ahí, profesor, aparece este río que primero va de sur a norte formando el callejón de Guaynas y luego de este a oeste nace el cañón del Pato. El río Santa, departamento de Amazonas. Dime algo importante del río Santa. ¿Es verdad? ¿Eso qué significa? ¿Más caudaloso? ¿Más agua? A ver, tía, tú me das diciendo la cosa rápido y podemos profundizar lo que ya está acá. Ya eso ya tiene que ver con ti. Acá, por ejemplo, hemos hecho 25 de diciembre, así que ya tiene que estar. Yo te pregunto y tiene que ver. ¿Qué cosa, alumno, es el curso?
Habla. Recorrido ese. Recorrido. Largo el río, ¿sí? Mire el mapa, mire el mapa. Profesor, pues, mire, la cordillera está pegada al mar. Casi ni espacio tienen para desplazarse. ¿Son ríos? Cortos. ¿Qué es el caudal? Cantidad de agua. ¿Con qué otro nombre se le llama el caudal? Aforo, muy bien. Aforo o débito. Lo estoy diciendo hace un rato. Aforo o débito. ¿Estos ríos tienen caudal abundante o escaso? Poca agua. ¿Y por qué? Debido, alumno, al clima. ¿Qué clima tiene? Subtropical. ¿Qué es el régimen, jóvenes? Vamos, señores, ¿qué es el régimen? Variación del caudal. ¿Cuáles son los dos tipos de régimen? Regular y irregular. ¿Los ríos del Pacífico, como el Río, son regulares o irregulares? ¿Por qué? Oye, tú sabes que este río nace en la sierra y termina en la costa, ¿sí? ¿Dónde llueve? ¿En la costa o en la sierra? ¿En la sierra llueve todo el año? ¿En qué estación llueve? ¿En qué mes empieza el verano en la sierra? Diciembre. ¿Cómo termina? ¿Cómo que enero? No se disculpe, no se da cuenta, mi amiga, piensa que solamente hay un mes de verano. Ahora, jóvenes, eso también lo tienen que responder. ¿Qué cosa es la cuenca? Vamos, señores, ¿qué es la cuenca? Haya que rodear un río. Hay tres tipos de cuenca, misioneras. Tengo rey, si va a ser océano. Al lago. ¿Y cuándo se arregla? Cuando el agua se va a poner en el proyecto. Sigue Pacífico. La mayoría de estos ríos tienen cuenca exorreica, pues, señores. La mayoría. Profesor, ¿cómo cuál? Ah, muy bien. Hablamos del río Turbes. O hablamos del río Rima, el río San. Pero algunos, profesor, ríos de la vertiente del Pacífico van a ser arreicos porque pasan por un desierto, el desierto costero. Claro, algunos nada más. Como el río Ita, profesor, el río Luis. Profe, ¿y qué más tenemos aparte de la cuenca? ¿Qué es el torrente? Vamos, señores, ¿qué es el torrente? La velocidad del agua. ¿De qué depende la velocidad? La pendiente. Habla lento de los lento. Cuando es inclinado, ¿cómo baja el agua? ¿En curva o en línea recta? Línea recta. Esto se llama torrente de la vida. Y cuando es plano, eso se llama turbulento. Y esta turbulencia en la selva baja por una curva llamada los triángulos. Incluso acá se forma una laguna de herradura llamada también la colcha. ¿A ver? Alumnos, ¿los ríos del Pacífico son muy torrentosos o poco torrentosos? Mira, este es el río. Cadena occidental y en menos de 50 kilómetros tienen que bajar 6.000 metros. Muy torrentosos. Ríos de aguas lentas o veloces. Veloces. Por lo tanto, alumnos, ¿cómo será su desplazamiento? ¿Turbulento o laminar? Laminar. Agua recta, señores, linealmente. ¿Por qué los ríos del Pacífico no forman meandros? Por la gran pendiente. ¿Se navegan o no se navegan estos ríos? No se navegan, alumnos, innavegables. Profe, pero yo sé que hay uno, profe, pero uno no es ninguno, profesor de 1, profesor de 53. Claro, excepto el río. Sí, pero bueno, no excepto el Turbes. Pero, mira por qué te digo que es poco significativo. ¿Por qué, profesor? Porque los 220 kilómetros solamente lo navegan los últimos 20. Profe, al menos será todo el año. No, señor, solamente en la época de lluvia, que es el verano. Profe, con grandes barcos, no, porque tiene hace vacaciones. O sea, navegable por partes, por temporadas y por cierto tipo de naves.
pues es poco relevante. No como los ríos de la selva, ¿no? Esos ríos que son realmente espectaculares para la navegación. ¿Y qué más, profesor, vamos a encontrar? Alumnos. Venimos con la... ¿Hay contaminación? Sí. Abundante, moderada, escasa. Muchas. ¿Por qué? Abundante contaminación. ¿Por qué, señores? Ya te lo dije, pues la población que genera desperdicios humanos, agua freída, basura, profesor, ¿qué más? Y la actividad de mayor contaminación que es la minería. Los relaves. ¿Hay? ¿Cómo menos? Sí, hay, menos poquita, pero hay. Escasa biodiversidad. Por ejemplo, alumnos, en el río Tumbes. En el río Tumbes, señores, tenemos al cocodrilo americano. Tenemos en el río Tumbes, en los pantanos, ¿cómo se llama el cero que tiene? No, serán los animales. ¿Cómo va a haber camarones en la cabeza? Son las fuerzas fijas. Ah, porque no me acordaba de esto. Y en la zona del río Cañete, de los ríos de Arequipa, ahí sí va a encontrar usted los exquisitos camarones del río, ¿no? Y que tienen una época de vena. ¿Qué es esa palabra? Prohibido sacar los camarones. ¿De cuándo a cuándo, profesor? Para tener claro. Del 31 de diciembre hasta el 31 del mes. Prohibido. Porque en ese momento están en la época de reproducción. Tienen que recobrar, profesor, su número. Profe, y si yo me voy a un restaurante en febrero y me pido un exquisito chute de camarones, lo que te tiene que decir al mesero es que está en la carta, pero no te lo puedes servir. Porque ahorita está en época de vida, se brinca rápidamente y te ofrecen un producto en la carta. Por eso, disculpe, a mí me venía diferente, te pone dulce. Y ese restaurante sí lo siente, por estar atentando contra una normativa legal en la que está totalmente prohibido el expendio de este tipo de ¿okay? Porque si no, profesor, ya no vamos a tener obviamente una recuperación de recursos. En función a ello, jóvenes, ustedes van a empezar con la extinción de los más importantes ríos de la vertiente del Pacífico. Río Norte. Vamos entonces, señores, con estos ríos fundamentales. Ya saben, ¿no? Tú me respondes y agregamos mayor cantidad de información. Número 1, profesor. Vamos de norte a sur. Empezamos por el río San Miguel. Alumnos, ¿qué significa esta palabra? Más oriental. Más al, en la vertiente de... Excelente, joven. ¿Es frontera por qué país? Paulo. Río, profesor, número 2. Vamos, señores. También llamado... Oye, está con calma, porque se llama eso que tiene en la cabeza ahora, estudiar con él. Estúpido. Este río, profesor, es el único. Del Pacífico nada más, por supuesto. El único que se toque brazos, eso se llama él. En ese delta hay un terreno fangoso, pantanoso, que se llaman los teteros. Y este tetero que es un árbol que es el manglar. Cañón más boreal de Perú. Va para allá. Y también, profesor, tenemos una obra hidráulica, una irrigación, profesor, es la irrigación Tumbes Blanca, binacional, profesor, porque está entre Perú y Ecuador, y ayuda a alumnos a desarrollar agricultura en ese departamento. Y a semana anterior lo habíamos explicado, producción de... ¿Qué va, profe? Seguimos, profe, con el río número 3. Cero. Es el río Chino.
también llamado Cana. Es el río más inconstante en su red, el más irregular. Es el río que tiene la desembocadura más al oeste en el Perú, es el más occidental. Y lo tenemos, jóvenes, almacenando sus aguas en dos grandes embalses llamados reservorios. Los reservorios que voy a citar son: 1. Poechos. Y número 2, el reservorio de San Lorenzo, también llamado el reservorio de Cocos. De los dos jóvenes, ¿cuál es el más grande del Perú? Poechos, 65 kilómetros cuadrados. Pero acá voy a hacerle una aclaración sobre el segundo, el de San Lorenzo. Tenemos lo que fue editor aquí, con la zona de Tumbes, lo que son hasta la parte de Piura. Empezamos a delimitar el departamento. Observen. Acá se encuentra el río Chira. Y alrededor del río Chira, la cuenca fluvial. Acá localizo el río Piura. Y alrededor del río Piura, la cuenca fluvial. En el río Chira está el reservorio de Poechos, y en un afluente del río Chira llamado Quirós se encuentra el reservorio de San Lorenzo. Gracias a un canal de derivación con obra de trasvase incluida, va a enviar el agua del reservorio de San Lorenzo en la cuenca del Chira a la cuenca del río Piura para irrigación de cultivos de algodón, pima y de limones, gracias a este canal llamado Purumuri. Si usted no le cuenta con este nombre alumno, también se le llama Canal Manuel Escobar, de 50 kilómetros de longitud, derivación de las aguas. ¿Se lo aclaro? Pues yo veo que muchos muchachos, cuando paso por la carpeta, queremos saber no solamente que estén desarrollando, sino que tengan material de hoy. Algunos que tienen sus cuadernos, algunos que tienen sus materiales de centros universitarios, de otras academias, convenios, etc. Muy bien. Mientras mejor tengan más información, te benefician. Pero hay algunos textos que señalan de que el reservorio de San Lorenzo está en el río Piura, y eso no es correcto. El reservorio de San Lorenzo está en el río Quirós, que es un afluente del Quirós, está en la cuenca del Chira. Pero el agua la manda mediante un canal para que lo utilicen en el valle. O sea, una cosa es de dónde viene el agua, está en la cuenca del río Chira, y otra es dónde lo utilizan. ¿Verdad? Y por eso a veces los muchachos, profe, me dicen, le saca su profe, pero acá dice que está en el río Piura. No, señor, está en la cuenca del río Chira. Solamente que el agua lo utiliza en otro lugar. Esta es la cuenca de él. Pero, profe, ¿y qué cosas voy a poner ahí? Ah, una irrigación, joder. Muy importante. Mira, en el río Piura, alumnos, tenemos ahora una irrigación para cultivo de limones llamada Tambo. Mucha atención acá. Río número 5. A ver, se ubican. Chancay. Profe, Chancay. Único río con efluentes. A ver, jóvenes, ¿qué cosa es un efluente? ¿Qué es un efluente, señores? Un río pequeño que le saca aguas al río más grande. Tiene 3 efluentes. El río Taini, el río Lambayeque, que está en el medio, más grande, y el río, que por eso le dicen también Chancay Lambayeque. ¿Qué central hidroeléctrica encuentras acá? Carguatero. Profe, ¿dónde está la central hidroeléctrica de Carguatero? En el departamento de Cajamarca. Y también tenemos a un reservorio, alumnos. Muy bien, jóvenes, se llama el reservorio de Tinajones. Carguatero la luz y Tinajones el agua. Le brindan estos servicios a la capital de la amistad. La capital, señores, la Lambayeque, ¿cuál es? Chiclayo. Río número 6, por eso no tiene un nombre largo, pero tú te vas a acordar siempre, se llama el Peque,
El río que profesor forma en el departamento de La Libertad, el mayor valle productor de mayor valle arrocero. También tenemos una represa, Gallito, muy bien, en la provincia de Contumaxán, en el departamento de Cajamarca. Y a esto, profesor, le agregamos que en el río GGTT también encontramos en Cajamarca la central hidroeléctrica de Cusco. Muy bien, pasemos entonces, profesor, al río número 7. A ver, jóvenes. El río tiene que recordar. Chicama, mayor valle productor de caña de azúcar, La Libertad. Hace 7 días lo he mencionado. Río número 8, profesor. Moche pasa por la capital de La Libertad, la capital de la eterna primavera, señores. Brinda agua potable para Trujillo. Río número 9, alumnos. Biú, mayor valle productor de espárragos. ¿Qué tipo de cultivo es el espárrago? ¿Producto tradicional o no tradicional? No tradicional, muy bien. Ya me respondí esa duda. ¿Cuál es el principal cultivo tradicional de Perú? ¿Espárrago o no tradicional? ¿Sí tradicional? Ahí lo respondieron. El café. El café. Hombre, eso es la fe. Estamos bien, eso vendrá ya más o menos. Río número 10, profe. El río mayor. Muy bien. Seguimos. Ahora bien, este río sí lo sabe. Todo lo que usted se acuerda. Ahora, ¿es el mar? Muy bien. Sigue. ¿El mar? No, el año tiene agua, mar regular. Es el tercero mar. ¿Cómo se llama el río afluente del Santa? El río afluente del Santa se llama Tablachaca, ubicado por la margen derecha. ¿Qué más, profesor, encontramos en el río Santa, señores? Alumnos, el río Santa es el único que tiene doble recorrido. Va primero de sur a norte. ¿Cómo se llama esto, señores? Longitudinal. Y al ir de manera longitudinal de sur a norte, forma un valle interandino que se llama el Callejón de Guayana. Y luego va alumno de manera transversal, de este a oeste. Perfora la cordillera negra y nace, jóvenes, el cañón del Pato, el más hidroeléctrico de nuestro país, alumnos. Nombre de las 2 centrales hidroeléctricas en el cañón del Pato. 1, Guayana. Número 2, El Chorro. Ambas, profesor, le brindan luz. 1, a la capital de Ancas. Y también le dan el agua y la luz a la capital pesquera, Chimbote. Oye, ¿y este río tiene mucha agua? Entonces, sostiene proyecto de excelencia. No, pero tiene que decirme no de la capa. Chao, Perú, Moche y muy bien, alumnos, La Libertad. ¿El siguiente? ¿Quién es? Significa Chimbote, Peña, Casa ahí, Peche. ¿Qué cultivo ahí, hermano? En los dos, La Libertad y Antes. Principal cultivo de la costa. ¿Cómo se caña, oye? ¿Qué pasa, Maduro? El principal cultivo es más rentable de la costa, señor. Pero, profesor, viene el 12º. A ver, jóvenes. Fortaleza.
Este río Fortaleza produce el complejo azucarero o ingenio azucarero de Paramonga. Norte, 13º río, alumnos, se llama Patil. Acá se encuentra la central hidroeléctrica de Cagua, la cual ahorita la cosa, la capital de la región Lima, tiene Guacho. 14º río. Mira, mira, Guaura, central hidroeléctrica de Chévez, una de las más modernas en el Perú. Y acá hay unos baños termales. Claro, los baños termales de Churín. Cierra, señores, de nuestro esparta. Seguimos, profesor. Ahora está el 15º. No, señor, todavía. Mira. Este es acá en la calle. Profesor, este es el Chancay. Este río Chancay Lima, profesor, va a ser el que produce la irrigación. La irrigación. Profesor, ¿y no? ¿Qué produce eso? Manzana, salud, vitamina. 16º. Más poblado, más industrializado en el Perú. Segundo más contaminado. Más centrales en su cuenta. ¿Cuántas? 5. No me las digo. Nombre las 5 centrales. A ver, alumno primero. Juan Pali. Para que tú dices, cuando te vas a Tóxica, la carretera central, vas, te vas a Tóxica, pasa por Chaclacayo, carretera central, te vas a la sierra, por acá están las casas y acá hay los cerros. Y ves tubos que caen. Y eso, profesor, que se ve en la carretera central, es la central hidroeléctrica de Guasari. Otro profesor se llama Moyopá. Si no lo conoce con ese nombre, también le dicen Juan Carot. Eso ya está en Chosica. La tercera se llama Pablo Bonner, o la central hidroeléctrica de Mazucar. Estas 3 primeras, profesor, son centrales hidroeléctricas que se van a localizar en el río Rímac directamente. ¿Correcto? ¿Y qué más, profesor, aparte de estas centrales hidroeléctricas ya citadas? A esto le agregamos las 2 que se encuentran en el afluente del río Rímac, que se llama el Santa Eulalia. ¿Cuáles son, profesor, esas centrales hidroeléctricas? 1. Barba Blanca. Barba Blanca. Y la segunda, profesor, que es la más grande de las 5, que se llama Huinco. Por eso, profesor, que yo hago referencia a lo siguiente, en la cuenca, el río Rímac más el afluente, el Santa Eulalia. Porque el río Rímac directamente tiene solo 3 centrales hidroeléctricas, la cuenca y se transforman así. Y después tenemos algunos reservorios, embalses de agua. ¿Cuáles son, profesores, esos reservorios en el río Rímac? Mira, son 3, no directamente en el Rímac. Uno se llama Yuramayo, el otro se llama Tamboral. Estos 2 reservorios, jóvenes, se encuentran directamente
en las aguas del río Obrador, las aguas del río Río. Mientras que el tercero, que se llama el reservorio de Cheque, se va a localizar en las aguas del río Santa Eulalia. ¿Correcto? Y luego, profesor, de eso, bien, que nos falta agua. Y por eso se perfora la cordillera para formar unas obras de trasvase. ¿De qué laguna viene el trasvase, señores? Marca o Maconia. Eso está en el departamento de Junín, en la cuenca del río más contaminado del Perú, jóvenes. Ese puto More. More está en el Atlántico. Río más caro, profesor. Y después viene su cañón. Como sabe, el cañón del río Rima está por Matucana y Perú. Perfecto. Vamos, jóvenes, con el río, sí, el río número 17. A ver, ya esta ya está, también. Pasa por una zona ecológica. Pasa, señores, por una región por el desarrollo del turismo. Lunahuaná. Cerca de Lunahuaná tenemos al cañón de Tomás. Y tenemos, profesora, la central hidroeléctrica más moderna hasta la fecha de nuestro país, que se llama la más moderna. Y después de esto, profesor, seguimos. El río número 10. Es el río. A ver, espera, es importante al río. ¿Qué cosa es eso? El que más se seca. Pero hay que irrigarlo, profe. Por eso se hace una obra de... En realidad, profesor, tenemos dos lagunas. Profe, ¿cómo se llama este proyecto? No me acuerdo, profesor, el proyecto. Se llama Tambo Caracocha. Y con eso, jóvenes, tenemos la utilización de dos lagunas que se encuentran en el departamento más pobre de Perú, por eso, Huancavelica, señores, Choclo Cocha y Orco Cocha. ¿Correcto? 19º, por una nacional. Vamos a llegar equipo allá, por cuenta. Profesor, ¿por qué? Porque ese río en el curso superior forma el cañón más profundo de la Tierra con 3.600 metros que se llama el Cotahuasi. 10º río. Tiene 3 nombres. Arriba se llama Colza, en el medio se llama Majes y en la parte final es el Cabana. Vamos a ver, señores. Características. Es el segundo más largo. Es el río que tiene la cuenca y el valle transversal más extenso. ¿Qué se produce allá? La semana pasada, producción de arroz, también tiene cebollas. ¿Qué más tenemos, jóvenes? 2 embalses, 2 áreas de almacenamiento de agua. ¿Cuáles son? 1. Angostura. Y 2. Condoroma. Y en Huimo, acá se forman el cañón número 2 en profundidad de la Tierra y el más turístico del Perú, que es el cañón del Colza. 21º río, Chili, Víctor, pasa por la ciudad más poblada de la Tierra, la ciudad blanca de Arequipa, la segunda más poblada del Perú. Por eso necesitamos agua. Acá tenemos 3 embalses, jóvenes. Número 1, Aguada Blanca. Número 2, el embalse de El Valle. Y número 3, el embalse de El Valle. Profe, a esto le vamos a adicionar que tenemos a la central hidroeléctrica de Charcani 5. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que tenemos? Número 22. Vamos, señores, Río Tambo. Es el más largo del Perú, ¿no? El más técnico. Es también el más interlagunar.
departamental. ¿Cuántos departamentos? 3, muy bien. 3 departamentos del Pacífico. Nómbralos. 1. Ok, Guaí termina en Arequipa. Ya está, profesor José Arequipa. ¿Qué más, profe? Le adicioné esta cantidad. Ahora viene el profesor. El río número 20. Se llama Los Mores. El más contaminado del euro del Pacífico, nada más. Por la mina de cobre de Guajón. Pero igual utiliza el agua. Irrigación. Pasto grande. ¿Qué se cultiva ahí, alumnos? Aceitunas. Olivos. 24 río. Locumba. Es el tercero más contaminado por los arreglares mineros de la mina de Toquepala, cobre en Tacna. Y es el río que tiene. Central hidroeléctrica de Arequipa. Primera. Número profesor 25. No, está bien. El río Sama, profesor, que va a presentar al embalse de Cóndor Pico, en la parte sur de nuestro país, cerca de la frontera. Profesor, el 16º río, ahora sí, alumno, es el Capri. ¿Qué le ponemos? ¿Qué cosa es eso? Matal, frontera con Chile, ¿no? No hay ningún río frontera. Todos son arena, puras piedras. Básicamente son. Sí. Esto, profesor, lo vamos a complementar con la siguiente. Porque ya tenemos a la vertiente del Pacífico. Entonces, ahora la voy a ver. La ubicación corresponde. Las características. ¿Puedo decir que señorita? Usted, señorita, en el momento que yo estaba volteado, estaba cerrando los ojos. ¿Vale? No, yo. Que tenía cara de jefe todavía. Nacimiento de esos ríos y la cordillera Boreal. ¿Cómo se para pasar a mi casa? Una vez. Coja su separata, señorita. Váyase a la casa. Y la próxima semana no entra al salón. Ahora, si quiere le bajamos el nivel porque algunos le da colapso en el cerebro. Porque yo no sirvo de reforzamiento, no estoy acá para entretener, estoy acá para informar. Y de repente yo no tengo ningún problema. No sé por qué razón, de repente su capacidad neuronal es muy limitada. Y ya no le da, ya no aguanta. Ahora, si ese es tu caso, agárrame, dice profesor, va a creer porque ya me va a dar un derrame cerebral. ¿Qué es eso? Entonces, profesor, ¿dónde nace mi hijos? Profesor, pues todos nacen en la cordillera. Y eso es el uno, en los Andes del sur. ¿Cuántas cadenas de cordilleras hay en el sur? ¿Cuántas ciudades? 2. ¿Cadena oriental, cadena occidental? Ah, profe, y seguramente usted me va a mencionar cuáles son esas cordilleras. Por supuesto, no es usted ya solamente refresca la memoria. Cadena oriental, cadena occidental. ¿Cuáles son, profesor? En la cadena oriental tenemos, número 1, a la más oriental de la cordillera peruana, que se llama Palomar, y la cordillera que está en el norte de Puno, llamada occidental, la que tiene más actividad magmática, la volcán, y la cordillera más austral, ¿cómo se llama, jóvenes? Barros. Muy bien. Listo. Alimentación. ¿Cómo es la alimentación, señores? Pluvial, nival, profesor, igualito que el anterior. Sí. ¿Cómo es el recorrido?
Van hacia el centro. Recorrido radial. Muy bien. Desplazamiento, profesor, hacia el centro oriente del lago Titicaca. Recorrido. Perfecto. Seguimos, profe. ¿Qué es el curso? Recorrido. ¿Largo o corto? Corto, profesor. 4%, profesor, más pequeñito. ¿Qué es el aforo? ¿Qué es el aforo, señores? ¿También llamaron? Sí. ¿Escaso o abundante? Escaso, poquito. ¿Y por qué? Por el clima, muy bien. ¿Qué tipo de clima tienen los hermanos fríos? Extremadamente frío. ¿Qué es el régimen? Oye, ¿qué es el régimen? ¿Regular o irregular? Irregular. ¿Y por qué? ¿Porque llueve todo el año? No. ¿En qué estación llueve? Verano. ¿Cómo termina el verano en Puno? ¿Cuándo empieza el verano? ¿Cuándo termina eso? Que eso es natural, eso. Es un dato que está allá, porque nosotros lo tenemos ahí ya en la punta de la lengua. ¿Qué es la cuenca? Área que rodea aquí. ¿Cuántos son? 13. ¿Cuántos 13? 120. ¿Qué significa eso? Que ese es el continente, termina entonces en el océano, ¿no? ¿En el lago Titicaca? ¿Cuenca abierto o cerrado? ¿Qué es el torrente? La velocidad. ¿Con qué otro nombre se le llama el torrente? Corriente. Señores, estos ríos nacen en la cordillera y luego se meten en la meseta. La mayor parte de la trayectoria son veloces o lentos. Lentos, por lo tanto la corriente es escasa. Esto significa, profesor, que sus aguas se desplazan a poca velocidad. ¿Se navega o no se navegan los ríos en Titicaca? ¿Sí o no? No, muy bien, alumno, no se navega, usted navega el lago, no navega los ríos. ¿Hay o no hay constancia? Por supuesto, profesor. Abundante caso moderada. Moderada contaminación. Moderada contaminación. ¿Y por qué, jóvenes? Desperdicios humanos. Detergentes, jabones. Sí, alumnos. Al igual que la aire. Profe, ¿cómo que detergentes, jabones, profesor? Lavan su ropa en el agua. Y eso ocasionó, alumnos, el surgimiento hace más de 3 décadas en los ríos y en el lago Titicaca, la proliferación de la lenteja verde, también conocida como la lenteja de agua, empieza a abundar a profesor. Profe, pero entonces, ¿por qué lo ponen como problema? Al contrario, se ha aumentado entonces la biodiversidad, ahora tenemos más plantas, profesor, más alumnos, porque esa lenteja de agua, jóvenes, no deja pasar la radiación solar. Y por lo tanto las pobres algas acá abajo no pueden hacer la fotosíntesis. Mueren y si no hay algas no hay alimento para los peces. Solución. Están sacando la lenteja verde. Y como es vegetal, lo utilizan como leña, como combustible. Para dar calor en muchas zonas altoandinas de la meseta del país. ¿Correcto? Profe, tú sabes que acá hay biodiversidad. Moderada biodiversidad. Uno tiene que recordar, ¿no? ¿Qué forma de vida tenemos? En los ríos y en el agua Titicaca, señores. El pez más abundante se llama, el segundo, chuche. Después, carachi. Después, chuche. Incluso tenemos hasta batracios. La corrana, profesor, la rana toro, tenemos los sapos, profesor, entre otras formas. Y ello, profe, nos llevará a la descripción de los más importantes ríos de la olla de Titicaca. Mucha atención, señores. Ríos notables.
ríos notables. Hay dos categorías de ríos. Los ríos afluentes, que también se les conoce como otros dos nombres. Se llama muy bien alumnos tributarios. Por eso yo solamente sabía decir cuál es el otro nombre a esos ríos afluentes. Inmisarios. Correcto, son 5, ¿eh? Río número 1. Vamos a ver. Frontera con el Mediterráneo mayor. Río número 2. Huancayo. Excelente, alumno. Huancayo Putina. Afluente. Mira atención, mire alumno, afluente más boreal septentrional del lago Titicaca. ¿Qué significa eso? Ahora, ¿qué significa boreal? Más al norte. Río número 6. No, este tiene que saberlo, tiene que saber las uniones. Todas las uniones, las confluencias, por acá vamos a... Luego, ese de mapa, vamos a ver todas las confluencias. La rueda de razón. Río Rami, profesor. Se forma de la unión de dos ríos. Por eso, jóvenes, el río Ayavirí, el río Azácaro. Pero este río Azácaro, profesor, se forma de la unión de la confluencia de dos ríos más. Por eso, profe, el río Caragüina y el río Carabaya. La unión del Caragüina más el Carabaya forma el Azácaro, y Azácaro más Ayavirí forma el Rastro. 1 es el más largo del Titicaca. 2 es el más caudaloso del Titicaca. 3 es el río que tiene mayor número de yacimientos mineros del Titicaca. 4, por eso es el más contaminado. Pero igual pronto utiliza la pausa, porque vamos a tener la mayor cantidad de cabezas de ganado en esa cuenca, el de mayor uso es mar. ¿Ok? Profe, y el río número 4. También debe saberlo el alumno. Se llama Coata. ¿Qué ríos, señores, se unen para formar al Coata? El río Lampa. ¿Qué más, señores? El río Cabanillas. Este río, alumnos, pasa por una ciudad muy importante. Pasa por Juliaca. Y por eso que es el río más poblado. Este río, profesor, también con la mayor cantidad de fábricas, es el más industrializado. Solamente en la olla del Titicaca. El río número 5. Este río, profesor, número 5 se llama el Ilave. ¿Cómo se forma, jóvenes, el río Ilave? ¿Qué río se junta con el Ilave? El agua caliente, muy bien, agua caliente. Más de Huayque. Estos ríos, profesor, van a formar al Ilave, que tiene la cuenca más ramificada, muy bien, caballero, y también, profesor, tiene la cuenca más seca de toda la olla del Titicaca. Y hay un río, jóvenes, que hace lo contrario. Se llama un río efluente. Si los afluentes son tributarios, a los efluentes los llamamos también emisarios. ¿Cuál es? Este es el río, profesor, emersión. Se llama el desaguadero. Alumnos, diga usted cuál es el afluente que tiene el desaguadero. Profe, afluente el desaguadero, profesor, no lo único. Se llama el río Maurichico. Hace la frontera con Bolivia. El profesor, el río Desaguadero, el único río efluente, le saca el agua al Titicaca y se lo lleva a un lago de Bolivia llamado el Poopó, que también lo conocemos con el nombre del lago Apuchana. Efluente del Titicaca y afluente del Poopó. Y profesor, lo que tiene que tratar esto es que este río, profesor, también nos ayuda a formar una separación, una frontera con los bolivianos. Jóvenes, y le agregamos la vertiente número 3. Ya con esto, jóvenes, usted ya en su separado tiene que dar una mínima cantidad de preguntas sin respuesta. Profesor, más del 70% de su práctica tiene que estar completa. Característica, profesor, de los ríos de la cuenca amazónica, también llamados los ríos de la vertiente del Atlántico. Característica.
Veamos. ¿Dónde nace? ¿Cómo que cordillera, señores? ¿Cómo que cordillera? Nacen en los enlaces de la cordillera que son los nudos orográficos. ¿Nos acordamos cuántos nudos tiene Perú? ¿Cómo que tres? ¿Cómo que dos? Hace una semana le hizo una gráfica al rato. Como y el paso se la y son dos principales. Ah, profe, por eso no me percataba de la idea, señor, son solamente los principales. Son cuatro entonces. Profesor principal uno que se llama Vilcanota, a 15 grados de latitud sur, que sube en Pasto a 11 grados de latitud sur. Cerca de Vilcanota nacen dos ríos notables, y cerca de Pasto tienes 4 ríos importantes, por eso nace más en el nuevo Pasto. Alimentación pluvial, nival, glaciar, lacustre e incluso fluvial. ¿Qué significa lacustre, jóvenes? ¿De dónde viene? El lago, sí, lacustre. Muy bien. Recorrido. ¿Cómo está? Señores, ¿cómo es el recorrido de estos ríos? Longitudinal y transversal. Muy bien, doble recorrido. Recorrido, profesor, primero longitudinal de sur a norte y luego transversal de oeste a este. Se van hacia el Brasil, hacia el océano acá. Curso. ¿Qué curso? ¿Qué es el curso? Recorrido. Recorrido, claro. Débito. ¿Qué cosa es débito? ¿Qué cosa es débito? Abundante. ¿Débito abundante o escaso? Abundante, muy bien. Mucha agua. Régimen. ¿Regular o irregular? Regular, muy bien. Régimen regular. Correcto, señores. Régimen regular. ¿Y por qué si no hay agua ya? Porque ya las lluvias se dan cuatro. En el verano todo el año. Porque el clima ya como es tropical. ¿Cómo se llama el relieve de la selva baja que se inunda solo en verano? Se inunda solo en verano. ¿Cómo se la Caguampa? ¿La Caguampa se inunda? Caguampa, Resina, Alto. ¿La zona que siempre se inunda? No. ¿El inunda en verano? ¿La parte más poblada? Alto. ¿Y la parte más alta? Es para profesión. ¿Qué pues, jóvenes? El área que rodea el río se llama cuenca. ¿Qué tipo de cuenca tienes acá? Claro, profesor, si los ríos se van hacia los ríos se llama esto, reina. Oye, ¿algún río de acá se secará? ¿Algún río será reino? Jaja, profesor, tiene que tocar. ¿Velocidad del agua como cero? Torrente. ¿Son ríos muy torrentosos o poco torrentosos? Poco torrentosos, porque arriba de la cordillera son veloces, que la selva baja, que es la llanura amazónica, son lentos, poco torrentosos. Por eso forman, señores, con esas agualetas, un recorrido turbulento llamado los llanos. ¿Se navega o no se navega en estos ríos? ¿No se navega? Sí, se navega. ¿Hay contaminación? Sí. ¿Alta, medio, baja? Mediana contaminación. Muy bien. ¿Por qué? Derrames petroleros. También, profesor, por lo desperdicio de las personas y por los desechos de las minas reales. ¿Hay vida? Por supuesto, profesor. Biodiversidad, pero en grandes cantidades. Y acá lo vamos a empezar a comer. La biodiversidad. A ver, profesor. Alta biodiversidad. Nombre la forma de vida. Ya, país. Ya,
Excelente, Caracha. Seguimos con los peces, entonces, Caracha. Entonces, seguimos con los peces. Seguimos con los peces, profesor Camilo. ¿Qué más? La cambia de forma de... Anaconda. ¿Cómo se llama el reptil más grande de los ríos de la selva? Caimán, como que cocodrilo. He visto que copia nada más. Soy director técnico nada más. Caimán. ¿Qué más, profesor, tenemos? El baraquí, muy bien, mamífero amenazado allá en la Amazonía. También tenemos jóvenes a las anguilas eléctricas. También, profesor, tenemos a las charapas. Claro, las tortugas plásticas medio y rosado, muy bien, muy bien. Correcto. Entre diversas formas de... ¿Cuáles son los recursos más explotados? Baile, además. Tratamos, además. Caimán negro, muy bien. Muy bien. Ahora, profesor, al momento de yo colocarle el apelativo de candilo, yo creo, profesor, ¿qué cosa es eso? Es un pececito de 1 milímetro de largo. Eso es el pececito, profesor, para eso era más peligro que la misma pirámide. Ese pez alumno le gusta la huya. Profe, esa gente que le gusta cuando va a la tierra bañarse desnudo y tiene la mala costumbre de miccionar en el agua, tú atentas contra la naturaleza que va a hacer pagar de manera dolorosa. Usted dijo que agarra micciona y ese camino minúsculo va justamente a la fuente de la uña, ingresa por la uretra. Y a veces, profesor, ni lo percibe, ¿no? La persona micciona y ingresa 1, 2, 3 canillos. Se quedan ahí en la uretra. Entonces, cuando quiere miccionar, la pobre persona micciona y lo hace con dolor. Y eso genera un desgarro y sangrado. Entonces, profesor, la gente entra en pánico, el profesor le estoy sangrando, se va de emergencia al hospital, llega al hospital de la selva y le dice, usted seguramente ha estado bañándose desnudo en los ríos y ha miccionado. Sí, disculpe, señor doctor. Bueno, entonces usted tiene dentro de la uretra un candilo, varios candilos. Doctor, ¿sabe, por favor, qué tengo que hacer? Usted va a tener que ir a la camilla y a volver una pequeña intervención ambulatoria. Van a introducir dentro de la uretra un catete y van a buscar los candilos y a extraerlos. Obviamente, mire la cara de dolor. Justamente por no ir de manera ecológica con la naturaleza. Así que, por favor, profesor, la sabe usted. Pero tenga mucho cuidado. La gente sabe que se cuida de las anguilas, de las anacondas, profesor, de las piranhas, de los caimanes. Pero un pez tan minúsculo, tan reducido, le puede hacer sentir un dolor que jamás usted puede haberse imaginado. Bueno, profe, vamos ahora a colocar la red amazónica. Cada uno de los ríos, y tú al momento de ir destacándolos, voy a ir enumerándolos y tú me vas a ir señalando los nombres de cada uno de esos ríos. Fácil, bastante fácil. Por ahí con la lápiz usted va a ir reconociendo toditos los ríos básicos de la red amazónica nacional. ¿Correcto? Vamos, profesor, entonces, para destacar, para señalar cada uno de esas masas de uno. Y por si acaso, para que te guíes, voy colocando también la delimitación internacional. ¿Sí? Tenemos acá, profesor, río por acá. Nuevamente los ríos, profesor. Acá, profesor, tenemos otro río. Acá, si quieres, tomamos un varadero de tierra de separación. Acá, profesor, otra masa lógica. Y empezamos. Río 1, Río 2, Río 3, Río 4. Profesor, son los básicos. No, señor, acá también viene el 5, el número 6, el 7, el 8, el río número 10, el río número 9, el río 11, el río 12, el río 13, el río 14. Y ahora incluso aprovechamos
para mencionar otras características adicionales. Vamos, profesor, entonces a ir colocando los ríos notables. Río número 1. Río Rompecanoas. Amazonas. Tú sabes que tiene varios récords. Varios récords. A ver. Tú me dices el más largo del mundo. Más largo. Más profundo. Más ancho. La cuenca más pequeña. En la primera nomás, tú dijiste que eso es más largo, ¿no? Eso es más largo. ¿Está bien? ¿Cuál es el origen? El origen conocido. Unión, ¿te acuerdas? Confluencia. De los ríos Ucayali, que es el 4, y Marañón, que es el número 2. Eso se da en una depresión. ¿Cómo se llama, profesor, esa depresión? Ucamaca. No te compliques la vida, Ucayali y Marañón. ¿Dónde, profesor, está? En la localidad de Nauna, en la selva baja de Pauna. Sigue. El río Amazonas, aparte de esta unión, tiene su origen remoto. Y ahí sí estábamos de acuerdo con los jóvenes. Está en el Nevado Huicha. Cordillera del Chile. Departamento. Pero mira cómo nace, mira uno. ¿Cómo nace? Viene, profesor, de una pequeña corriente de agua llamada Apacheta. A la Apacheta se le enlaza otra corriente de agua, ambas de 1200 metros, que se llama, profesor, Carhuasanta. Y esta unión de la Apacheta más el Carhuasanta da un río de mayor extensión. ¿Cómo se llama, profesor? Yoquita. Ese río Yoquita, profe, luego recibe más tributarios, más afluentes, y se convierte en el río Chayamayo. Ese Chayamayo va incrementando su caudal de afluentes, y ahora, profesor, toma el nombre de río Hormigos. Luego, profesor, recibe más tributarios afluentes, incrementa su caudal y se convierte en el río Monte. Para finalmente, profesor, a partir de una gran cantidad de ancho de más de 600 metros, se convierte ahora en el río Apure. Ya sabemos que son estos. Porque luego se convierte en el río luego se convierte en el río Tambo, Ucayali, y al final en el Amazonas. Todo esto en la cordillera de Chile. Tú me dijiste que este río es el más ancho, ¿no? También me dijiste que es el más profundo. Oye, ¿tiene la cuenca fluvial más grande del mundo o no? La cuenca del río más extensa, 7,5 millones de kilómetros cuadrados, la cuenca amazónica, la de mayor biodiversidad, y ¿cuántos países son? ¿Cómo que la cuenca amazónica? El río Amazonas son 3, pero la cuenca es el río Cristian y los afluentes. Son 8 jóvenes. La reivindica está ahí, señor. ¿Cuáles son esos 8? Ya, profe, los fáciles.
Perú, luego Colombia y termina en Brasil. Él es el río Amazonas. Pero hay tributarios que llegan al Amazonas desde Bolivia. Claro, señores, de Ecuador, de Venezuela. Y ahí no parece que se olvidan siempre los muchachos que están acá en América del Sur, Guyana y Suiza. Sería buena, si que Guyana francesa no fuese una colonia. ¿Qué más, profesor? Pues hay una pregunta que están haciendo en la práctica. Ríos afluentes. Muy bien, lo colocamos. Ríos afluentes, ríos tributarios. Vamos a colocar 6. ¿Sí? Vamos a colocar 6 afluentes. 3, 6. Río 13, Napo. Río 14, Putumayo. Y un afluente pero que viene por Venezuela. Se llama el Río Negro. Por el sur, profesor. Río 12, Yabarí. El río profesor Mareya, por Brasil. El afluente más largo. Y también por el Brasil, aunque viene de Perú, el río Purús. Jóvenes, si ustedes les preguntan margen de ríos, margen derecha, margen izquierda, ¿cómo sacan su margen? No te compliques la vida. Si acá hay un río, el agua te lleva hacia la pizarra, ¿sí? Margen izquierda, margen derecha. Hacia donde te lleva la corriente de agua, forma la margen, derecha e izquierda, ¿está bien? Si el agua te fuese hacia el fondo, margen izquierda, margen derecha, ¿ves? ¿No lo entiendes? Mira la flecha. El río Amazonas se va hacia qué país? Brasil. ¿Hacia qué océano? Atlántico. Todos los del norte, ¿qué margen es? Izquierda, los del sur, margen derecha. Listo. Río Napo viene del norte. Río Putumayo viene del norte. Río Negro viene del norte. Si vienen del norte, jóvenes, ¿qué margen es? Izquierda. Listo. Viendo aquí, profesor, el río Yabarí, sur. El río Madeira, sur. El río Purús, sur. ¿Qué margen es? Derecha. ¿Qué tal? Alumnos. El río Amazonas. Se forma la unión del río 2 y el río 4. Vamos a empezar con el 2, que es el río Marañón. Oye, este río Marañón tiene la mayor cantidad de fongos, ¿no? Tiene 16 en total. Y como tiene más fongos, también tiene mayor potencial hidroeléctrico. Lástima que no hay ninguna central eléctrica importante para desarrollar electricidad. Seguimos. Hay una pregunta ahí que le hacen. El más interdepartamento. ¿Cuántos departamentos son? 6, señores, 6. ¿Cuántos son? Nómbralos. Huánuco. A ver, alumnos, concentración. Huánuco, ¿qué más? Perfecto. Nos vamos a Ancash. Siga, señor. La Libertad, muy bien. ¿Qué más? Cajamarca, correcto. Siga. Amazonas, muy bien, Amazonas. ¿Dónde termina? En Loreto, correcto. 6 departamentos. Le dobla la cantidad de departamentos al río Cabo. Mira la flecha. Mira el río Marañón, mira aquí. Mira cómo viene el Marañón. Margen izquierda, margen derecho, ¿sí? Afluentes. Voy a colocar por margen, ¿no? En el río Marañón tenemos del norte al río Tigre, su gran cantidad de petróleo, a la zona de Corrientes, al río Profesor Cenepa, al río Profesor Santiago. Si vienen del norte, jóvenes, están llegando por la margen izquierda. Perfecto ahí. Y son profetidos, ¿sabes? Porque hay una pregunta también sobre márgenes de ríos. ¿Sí, señor? Y luego viene el río Guayana. El río Guayana. Y también tenemos al río Urubamba. Estos profes se localizan en la margen del sur. La margen derecha del río Guayana.
río número 3. Justo, profe. Bueno, quería meterle esa cosa. En este río Marañón hay un puerto. En la parte final, en el departamento más grande del Perú. Profe, ¿cómo se llama? Borja. Departamento de Flores. Guayaga. Valle más grande de la selva. Alumnos, ¿cómo se llaman a los valles de la selva? Longitudinal. Valle longitudinal del Guayaga. ¿Qué se produce ahí, jóvenes? Hoja de coca ilegal. Es el mayor afluente que tiene el río Marañón. Forma, señores, un puerto. El segundo más importante de los puertos de ríos de nuestro país. ¿Por qué, profesor? Porque el puerto más importante está en el río Amazonas. ¿Cuál es, profesor, ese puerto notable del Amazonas? De chiquitos, en el departamento, usted ya lo sabe, de Loreto, su capital, mientras el segundo puerto de río más importante, como bien había expresado, jóvenes, se llama Yurimaguas. ¿Dónde, profesor, se ubica Yurimaguas? Otra vez en Loreto. Pero aquí, mira, tiene su afluente. Se llama Río Mayo. ¿Qué se produce en el río Mayo? Alto Mayo. Alto Mayo. Y en este mismo río Mayo, profe, otra pregunta, profesor. Hay una ciudad. En la cuenca del río Mayo hay una ciudad. La capital, alumno, de San Martín. ¿Cuál es, señores? Porque hay una pregunta donde están haciendo relaciones capitales, no ciudades y capitales. ¿Sí? Son las capitales. ¿Qué más, profesor? El río número 4. Jóvenes. Ucayali. Muy bien, señor, más largo del Perú. Muy bien, más largo del Perú. ¿Ha visto las curvas que desarrolla en su recorrido? Esas sinuosidades espectaculares, jóvenes, hace que sea el más meándrico. Y es tan meándrico que la parte que tiene en el sur del departamento de Loreto se parte en 2 brazos. Sí, eso, señores, se llama el canal fluvial de Puinahua. Un brazo de 100 kilómetros de longitud, canal de río más largo de nuestro país. Bueno, profesor, un poco, espero que lo recuerden, su alumno. Se llama Ore. Ya, no, ¿por qué lo está destacando? Porque es el único pongo que no está en la selva alta, sino en la selva baja. Y tiene puertos. Ah, sí, Zapato siempre preguntó eso. Y te preguntó por el más rebuscado. Nada, por el más sencillo. Por eso, profesor. Está el puerto Pucallpa. Y está el puerto de Contamana. Pucallpa. Habla Pucallpa. Contamana, departamento más grande. Loreto. Listo. ¿Cuál te preguntó? Bravo, Contamana. Pucallpa es muy fácil. Se preguntó por Contamana. ¿Dónde se localiza el puerto de Contamana? ¿Orilla del río? Ucayali. Listo. Número, profesor 5. ¿Cómo se forma el Ucayali? Cerca de la localidad de Atalaya. Profesor, Atalaya, sí, señor. Esa localidad de Atalaya está en el sur de Ucayali, es resultado de la confluencia del río número 5, que usted lo conoce, joven, se llama Urubamba, y el río número 3, que se llama el Tambo. Profe, ¿está seguro que ese Tambo? Sí, señor. Hay 2 tambos, uno en la costa y uno en la selva. Este río Tambo, en forma de pombo de Tambo. El río Urubamba. Valle Sagrado de los Pítaros. A ver si lo conoces. El cañón de Torontoy. Y cerca al cañón de Torontoy, en el camino al Pombo de Maní, que tenemos a la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Oye, en esta zona se encuentra camisea. ¿Qué se produce en camisea? Gas natural, la cuenta más gasífera, así como el río Marañón es la más petrolera, la del Urubamba es la más gasífera. Jóvenes, ¿y cómo se forma el río Tambo, el número 6? El 7 más el 8, señor. El río 7 se llama Piriní. Y el río 8, vamos, señores, por la respuesta, el río Piriní. Pasa
por chancha. ¿Qué se produce en Chanchamayo? Río Ica tiene el pongo, mira, de Pachipan, en el departamento de... Y tiene, profesor, la formación, esto es por la actualidad de alumnos, Valle de los Ríos, Apurímac, así era el año pasado, el Abrare, y ahora ya creció. Profesor, qué bueno, ¿hace decir entonces la producción agrícola? No, señor, básicamente le dio la soja de coca ilegal que no está haciendo la carne. Hay una que no hace poca o de ¿qué cosa son estar en la edad de emergencia hace más de 3 años? Violencia al máximo, profesor, en narcoterrorismo. Profe, y después del río N, el río número 9, arriba N se forma el 9 más el 10. ¿Tú lo conoces? El río 9 se llama Apu y el río 10 se llama Eman. Ojo en la Apurímac. Origen lejano, origen distante, origen remoto del coloso de los ríos que es el Amazonas, en la cordillera de Chile. Ya sabe usted con el nombre de Apacheta, quebrada Apacheta. Y el río número 10, profesor, acá, tiene que usted tener un instante, porque este río forma el valle de la sierra más grande. ¿Cómo se llama, señor? El valle interandino, el valle Mantaro, el valle superficie. Este profesor río Mantaro también es el más contaminado del Perú. Y no es para menos, no pasa por la ciudad más contaminada del Perú. ¿Cuál es? La Oroya, muy bien, alumno. Ya están las dos centrales grandes. Claro, una restitución y la otra que es la más espectacular, Santiago Azul es mayor generación, mayor producción de luz energética, hidroeléctrica. A ver, profesor, después de todo lo ya mencionado, tenemos jóvenes el río número 8. ¿Se acuerdan? Este río está separado de la cuenca amazónica debido a un varadero, a un conjunto de masa de tierra llamado el Istmo de Fermín Vizcarra. Por eso se forma el divorcio actual. Pero ese río, joven, usted lo sabe, se va hacia Bolivia. En Bolivia se junta con un río de este país que se llama el río Beni. Y la unión del río Beni más el río Madre de Dios forma un coloso de casi 4.000 kilómetros que termina por desembocar en el Amazonas llamado el Madre. Entonces, profesor, hablamos del río número 11, Madre de Dios. El profesor desde tiempos ancestrales también se le conoce con el nombre del río Amaru Madre. Me va a mencionar jóvenes, ríos importantes. Alumno de reforzamiento, ¿por qué es importante en la cuenca del Madre de Dios el río de las Piedras, también llamado Tacuatimanú? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, señores? Tacuatimanú es más largo, muy bien. Ya está fácil. ¿Por qué es importante el río Inambari? Lavadero de oro, señores, el más contaminado de Madre de Dios. Pero tenemos acá una central hidroeléctrica muy moderna, profesor, llamada de la cuenca de Inambari, San Gabán. Esta es acá es fácil, ¿eh? El río Quito. ¿Por qué no sabe? El más oriental, frontera con Bolivia. Esta es acá, profesor, la parte del río Quito, del río de las Piedras. Ecología. Ecología. Río Manu y río Tambopata. Vamos, jóvenes, ¿qué tipo de ANP existe en el Manu? Parque Nacional. Y en Tambopata, Reserva Nacional. Muy bien. Río, profesor, número 12. Profe, es el conocido río Yavarí. Jóvenes, río Yavarí, regalado, profesor, frontera con los brasileños. Una pregunta interesante que hace algunos años. El río Yavarí 2, mira, forma un punto tripartito. 3 partes, 3 países, ¿sí? Ya saben, Perú, Brasil, y por obra y gracia de Leguía, le regaló estrategia amazónico. ¿Quién se metió y ahora también viene el río Amazonas acá? Brasil, Colombia. Porque esto,
era peruano. Profesor, acá. Lo regalamos con el convenio, el tratado de Salomón. Profe, después de lo que ha citado, viene, señor, el río número 3. Profe, yo sé ese río, se llama el Napo. Alumno río Napo es el mayor, el principal, tributario, el principal, afluente. ¿De quién, señores? Del Amazonas, pero en la parte del Perú. A ver si lo sabe, alumno. Hace menos de 2 meses hubo un problema ecológico con Ecuador. Algo pasó en Ecuador y como la naturaleza hace que el agua venga hacia acá, terminó perjudicándonos a nosotros. Derrame petrolero. Y el río profesor número 14. Excelente. Putumayo. ¿Qué quiere decir eso? Más boreal de Perú. Vamos, señores, ¿qué es eso? Habla. Bajan norte. ¿Frontera con qué país? Colombia. Excelente. Es la frontera, el límite natural, el accidente geográfico natural más largo que tiene nuestro país. Digo que no hay ninguna pregunta. Usted debe haber dejado en blanco. Vamos, señores. Vamos para la pregunta, correcto.